Funciones, propósitos y niveles de la comunicación. Comunicarse ha tenido una gran importancia durante la vida del ser humano. Desde la prehistoria y tiempos antiguos, donde, por ejemplo, los cavernícolas se comunicaban con sus compañeros para indicar dónde había alimento, con qué animales había que tener cuidado, y entre otros. Hasta la actualidad, en donde nos comunicamos mediante la tecnología. Hacemos reuniones virtuales, conferencias, webinars y entre otros. La comunicación se puede definir como el acción y efecto de comunicar o comunicarse, entendiendo por comunicar como descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo. También se puede definir como la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. La función principal del lenguaje es comunicar. Sin embargo, este opera de maneras distintas según el tipo de mensaje que queramos transmitir o el tipo de comunicación que busquemos sostener con el interlocutor. Podemos distinguir 6 funciones del lenguaje según su función en el acto comunicativo. Función apelativa o conativa. Sucede cuando el emisor emite un mensaje del cual espera una respuesta, acción o reacción de parte de su receptor. Puede tratarse de una pregunta o una orden, como por ejemplo la propaganda de un político al decir voten por mí. Función referencial, representativa o informativa. Es aquella donde el emisor elabora mensajes relacionados con su entorno o con objetos externos al acto comunicativo. Esta función es característica de los contextos informativos o de los discursos enfocados en transmitir conocimientos. Por ejemplo, la información brindada sobre el uso de la mascarilla. Función emotiva, expresiva o sintomática. La función emotiva, expresiva o sintomática está enfocada en transmitir los sentimientos, emociones, estados de ánimo o deseos del interlocutor. Por ejemplo, expresarle a una persona que la extrañamos. Función poética o estética. Es utilizada con fines estéticos, es decir, con especial atención al cuidado de la forma en sí, y utilizando figuras retóricas. Es el tipo de función característica de textos literarios, como un poema, una novela o un trabalenguas. Un ejemplo de esta función sería recitar un poema. Función fática o de contacto. La función fática, también llamada de contacto, es la que está enfocada en validar el canal comunicativo entre dos interlocutores. Esta función sirve para iniciar, mantener o finalizar una conversación. Un ejemplo de esta función se da al momento de interrumpir una conversación por teléfono, ya que el mensaje no se está entendiendo. Función metalingüística. La función metalingüística es la que empleamos para referirnos a la propia lengua. Dicho de otro modo, es la función del lenguaje que se activa cuando usamos el lenguaje para hablar del propio lenguaje. Esto puede ocurrir cuando, por ejemplo, nos explican en una clase de lengua y literatura el significado de una palabra. A continuación les presentaré los niveles de la comunicación, los cuales tenemos 5 dentro de esta. Como primer nivel tenemos el interpersonal, el cual nos dice que se refiere a la comunicación que se da entre dos o más personas. Un ejemplo, que tú y tu amigo estén hablando de algún tema trivial. El segundo nivel tenemos el intrapersonal, el cual se refiere a la comunicación que mantenemos con nosotros mismos, como por ejemplo cuando tú mismo te das ánimos o simplemente cuando se acaba el día y te pones a pensar en todo lo que hiciste y en lo que harás mañana. El siguiente nivel es el grupal. Se da cuando 3 o más personas que buscan un mismo fin o tienen algún tema de interés en común se comunican. Un ejemplo es cuando se quiere elegir algún representante en los diferentes cursos de un colegio. El siguiente nivel tenemos la masiva. Esta es en la que se da en un grupo muy grande por medio de los medios de comunicación. Un ejemplo es cuando el presidente quiere hacer un anuncio o dar una información a sus ciudadanos por medio de la televisión
o ya sea en vivo. Como último nivel tenemos la organizacional. Es la reproducción en serie de mensajes. Estos se transmiten de una persona a otra, luego de esa a una tercera y así sucesivamente. Un ejemplo tenemos en una empresa cuando quiere informar o comunicar qué actividades debe realizar cada empleado en el transcurso del día. Los propósitos comunicativos son todas las intenciones del emisor para transmitir un mensaje al momento de redactar un texto o también un discurso oral. Este mensaje tiene como objetivo satisfacer una intención o cumplir con una finalidad. Los propósitos comunicativos más comunes son los de informar y persuadir. El de informar busca transmitir hechos, acontecimientos, datos o cualquier tipo de información precisa sobre un determinado tema. Principalmente está presente en las clases, noticieros, conferencias o exposiciones. El de persuadir, su propósito es convencer sobre alguna cosa a alguna persona, de modo de que cambie su opinión o pensamiento. Generalmente se suele encontrar en campañas comerciales o políticas, ensayos y artículos de opinión. Y dentro de estos propósitos comunicativos generales, existen otros propósitos comunicativos específicos que se desprenden de estos generales. El propósito general de informar tiene los siguientes propósitos específicos. Explicar. Es dar a conocer un proceso o funcionamiento de algo, es decir, se detallan los pasos a seguir para lograr algún propósito. Describir. Es dar las características esenciales o principales de algo para que el receptor construya una imagen de esto en su mente, de manera que éste se pueda dar una idea de lo que se está hablando o de lo que se está describiendo. Definir. Es aclarar un término, o sea, es aclarar el concepto o significado de un término o palabra según el contexto en el que se encuentre. Y el de exponer es presentar o dar a conocer información sobre un determinado tema. Y finalmente, el propósito general de persuadir tiene dos propósitos específicos, que son motivar a la acción y convencer o formar. Motivar a la acción es lograr que el receptor actúe de una cierta manera. Y convencer o formar es un propósito específico que pretende que el receptor establezca y forme una opinión, creencias o una actitud respecto a algo de lo que se esté comunicando. Finalmente, se puede decir que existe una estrecha relación entre los propósitos, funciones y niveles de la comunicación, ya que son parte de la forma en la que los seres humanos nos relacionamos. Como evidencia de esto, se logra observar que en cualquier momento que nos comunicamos, estos elementos están presentes. Por ejemplo, cuando alguien da una indicación a otra persona, deberías ordenar tu cuarto porque así te sentirás menos estresado. Aquí se observa la función apelativa del lenguaje en un nivel interpersonal con el propósito de persuadir a una persona para que ordene su cuarto.